Como veíamos la semana pasada, hermanos, y como vimos en los versículos que leímos, según Pablo, todos los cristianos, sin excepción, todos ellos son espirituales. ¿Escuchaste eso? Son espirituales. Jesús le dijo a Nicodemo, todo lo que es nacido de carne, carne es. Pero todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, espirituales son. Yo quiero que usted entienda eso, porque usted no entiende eso que dijo Jesús, esa verdad tan clara, tan tajante, usted no va a entender el resto y le va a pasar lo que a mí me pasó muchas veces. Empecé yo a cuestionar que ciertamente un cristiano, o a cuestionar la seguridad de la salvación, porque ahí dice, si tú vives de acuerdo a la carne, pues vas a morir. Pero la cosa es que todos los cristianos no están habituados a vivir en la carne. Es todo lo contrario, ellos están habituados a vivir en el Espíritu porque ya nacieron del Espíritu y Jesús nos dice claramente que todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y todo lo que es nacido de la carne, carne es, que todos los que han nacido aquí en este mundo, todos nacieron de la carne, todos, nadie nació del Espíritu. Entonces, hay dos tipos de personas para Dios: los que han nacido de la carne, que son carnales, que viven conforme a la carne, como dice Pablo, y los que han nacido del Espíritu Santo, que son espirituales y que viven conforme al Espíritu. Entonces esa fue la enseñanza que vimos. Esto significa que todos los verdaderos cristianos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios son espirituales. Pueda tener ese cristiano 5 meses de haber sido convertido, o pueda tener 20 años, el verdadero cristiano es espiritual en el sentido de que todos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Eso significa lo que dice Pablo a los Corintios, que todos somos templos del Espíritu de Dios. De manera que, debido a esta nueva realidad en nosotros tenemos una capacidad, una facultad y una nueva motivación para obedecer a Dios y para seguir creciendo en santidad. Debido a esa realidad, a que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, somos espirituales. Debido a eso, Dios nos ha dado ahora la facultad, la capacidad y una nueva motivación que antes no teníamos para obedecer a Dios y para seguir creciendo en santidad. Nosotros teníamos antes una motivación interesada para servir a Dios. Lo servíamos para que entonces Dios me diera algo a favor, algo que me beneficiara, o para que no me lanzara al infierno. No, ahora nosotros no tenemos ese tipo de temor porque entendemos que fuimos justificados para con Dios por medio de la fe a través de la obra de Jesús. Entonces yo le creo eso a Dios. Pablo ya nos lo explicó a través de los primeros versículos de su carta. Entonces, hermanos, nosotros ahora, gracias a la regeneración del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de decirle no al pecado. Y esa motivación es una motivación santa que el mismo Espíritu Santo pone en nosotros, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Ahora nosotros queremos pelear contra el pecado y obedecer a Dios. Esto no es de nosotros, esto es de Dios. Bueno, es de esto precisamente lo que Pablo va a pasar a considerar en los siguientes dos versículos, que es el 12 y el 13. Y de ahí vamos a aprender dos cosas, hermano. Número uno, la primera cosa que vamos a aprender en ese versículo 12 y 13 es que los cristianos debemos de ser coherentes con la obra que Dios ya hizo a nuestro favor en Cristo Jesús. O sea, ya nos dio a su Espíritu. Hay que vivir en acorde a esa realidad. Escucha lo que dice ahí. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. O sea, no le debemos nada ya a la carne, sino al Espíritu de Dios. Por lo tanto, vivamos coherentemente. No vivamos conforme a la carne, porque si vives tú conforme a la carne, vas a morir. Si tu vida está habituada a vivir todo el tiempo conforme a la carne, vas a morir. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. ¿Por qué? Porque Pablo podría decir, recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Todo lo que es nacido de carne, carne es. Y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más si por el Espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Es que lo que Pablo está diciendo aquí en otras palabras es que si somos cristianos, debemos de ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor a través de la persona y la obra de Jesús. De ahí el así que. O sea, ese así que introduce Pablo lo siguiente ahí. Hay una declaración. Así que se conecta con todo lo que ya dijo. ¿Y qué dijo? Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo, ya que el Espíritu Santo nos libró de la esclavitud del pecado, ya que Él habita en nosotros para hacer posible nuestra obediencia a Dios, ya que al final de los tiempos el Dios Trino va a resucitar nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente en un cuerpo glorificado en su presencia de Él.
Por todo esto, ustedes no tienen duda alguna o deuda, mejor dicho, con el pecado, como para vivir o seguir viviendo como vivían antes de venir a Cristo, que estaban muertos en sus delitos y pecados, viviendo en la carne. O sea, nuestra obligación no es con la carne, no es con nuestra naturaleza pecaminosa, sino tenemos una obligación ahora con el Espíritu Santo de Dios. Esto es básicamente lo que Pablo está diciendo. Ustedes, debido a su nueva naturaleza, ustedes no tienen una deuda con la carne, ustedes tienen una deuda, una obligación con el Espíritu Santo. Ahora, no olvidemos que Pablo se refiere aquí a la carne, no a la piel que cubre nuestros huesos y nuestros músculos. No, no, no. Pablo está hablando aquí de esa naturaleza pecaminosa que domina a los incrédulos, ya nosotros no, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Sin embargo, esa naturaleza aún reside en nosotros los cristianos como un enemigo permanente que muchas veces opone resistencia a nuestra obediencia a Dios. Los cristianos no somos carnales. Sin embargo, los incrédulos sí, pero nosotros somos espirituales. Y aunque el pecado, la naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar muchas veces, todavía está en nosotros, y a veces por negligencia la carnalidad se levanta en nosotros, aunque esto es así, aún así nosotros experimentamos una pelea contra esta naturaleza pecaminosa. Y esa nueva naturaleza que viene del Espíritu Santo nos ayuda a luchar contra ella. Es que la Biblia nos va a decir que el pecado todavía permanece en nosotros, pero no como un amo, como un rey poderosísimo que nos lleva cautivo permanentemente y que nos dirige a su antojo, nos domina a su antojo. No, más bien el pecado es como un enemigo que se levanta sigilosamente y astutamente en nuestros deseos y ambiciones con el propósito de llevarnos de nuevo al terreno de la desobediencia. O sea, el pecado, hermanos, la naturaleza que se inclina al mal, nunca nos va a revelar sus verdaderas intenciones. O sea, Él no nos va a decir, ¿saben qué? Mi meta es apartar a ustedes de Dios. No, o sea, Él no va a decir, yo soy la fuente de todo mal. Él no nos va a decir que nos quiere apartar de la fuente de todo bien que es Dios. El pecado siempre se va a presentar como alguien que quiere ayudarnos a tener una vida más divertida, más emocionante, más satisfactoria. Mire, pensemos en un momento en nosotros como creyentes que estamos siendo tentados a adulterar. Bueno, la carne y Satanás nos presentan una lista de beneficios de ser infieles a nuestras esposas. O sea, según la lógica retorcida de Satanás y de la carne, nos dirían que los beneficios de engañar a nuestras esposas serían, número uno, vivir la emoción de un nuevo romance, ¿verdad? Número dos, conseguir la satisfacción que mi esposa no está dispuesta a concederme o que ya no está interesada en darme. Número tres, nos libraría del estrés y del aburrimiento. Número cuatro, volveríamos a sentirnos atractivos y deseados. Número cinco, hoy nos sentiríamos amados. Esta sería la lógica retorcida de la carne y de Satanás. Y mire, tal vez una persona cristiana no se va a arrojar de inmediato a los brazos de otra mujer, pero es capaz de empezar a considerar la posibilidad de un romance. Y comienza de repente a disfrutar inclusive los coqueteos que le da esa mujer. O sea, él todavía en ese momento cuando inician esos coqueteos no se ve como capaz de desobedecer a Dios y capaz de romper sus votos matrimoniales, no. Pero poco a poco, sin darse cuenta, se puede ir enredando en una relación ilícita hasta que un día se encuentra inmerso en una relación adúltera. Según la Biblia, según Jesús, cuando da el mandato de orar y velar para que no entren en tentación porque la carne es débil, según Jesús y toda la Biblia, ningún cristiano es inmune de caer en este pecado o en cualquier otro. Porque a veces solamente pensamos a la hora de hablar de los pecados, en los pecados de la sexualidad, ¿verdad? De la inmoralidad. No, 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 no. Cualquier otro pecado. Pero en este punto, este es el caso. Ahora, ningún cristiano es inmune. Recuerde lo que le sucedió a David, que según Dios, según la opinión de Dios, de David, hacia David, él era un hombre conforme a su corazón. ¿Y qué pasó? Cayó. Él no cayó de un día para otro. No, no, no. Fue gradual. Él entró en tentación y gradualmente llegó a consumir la tentación. Y es aquí lo importante de mantenernos día a día, orando y velando en las verdades de Dios. Porque según Jesús, solamente así vamos a poder contrarrestar la irracionalidad retorcida del pecado que muchas veces nos parece más adecuada que la verdad de Dios.
Y eso es precisamente lo que Pablo nos está llevando a hacer en este pasaje. Él nos está ayudando a pensar correctamente, haciéndonos ver que nosotros somos deudores, pero no a la carne para vivir conforme a la carne. No tenemos ninguna deuda con la carne, con el pecado, que ciertamente todavía mora en nosotros. No tenemos ni una sola razón para hacerle caso. Porque recuerde, el pecado siempre está tratando de destruirnos. O sea, desde el día en que tú naces, esa naturaleza, de acuerdo al ambiente en que tú vivas, esa naturaleza va a ir creciendo, va a ir tomando dominio y cada vez más va a querer dominar tu corazón. O sea, ese pecado, hermanos, desde que tú naciste, se está tratando de destruirte. Y la pregunta es, ¿por qué te vas a unir a él si él es tu enemigo? Si él desea fuertemente destruirte. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo te vas a someter al pecado para que siga armándose contra ti y termine destruyéndote? Porque cada vez que tú cedes a los impulsos pecaminosos de tu carne, tú le estás permitiendo a la carne a que se arme contra ti. Y recuerda que el pecado no puede dominarnos a su antojo si es que el Espíritu Santo vive en ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, recordemos lo que Pablo ya nos dijo acerca de cuál es el objetivo principal de la salvación. O sea, ¿por qué Dios nos salvó? Sí, había una condenación, pero hay una razón principal más por qué Dios nos salvó. Bueno, vamos a Romanos 6, versículo 1. Pablo pregunta allí. Bueno, a veces la tecnología me falla aquí, pero escucha lo que el apóstol Pablo pregunta ahí en Romanos capítulo 6. Versículo 21. Dice Pablo, pero ¿qué fruto tenías antes de venir a Jesús cuando estabas en la carne? ¿Qué frutos tenías de aquellas cosas malas del pecado, las cuales ahora te avergüenzan? O sea, ¿qué resultado tenía cuando vivías conforme a la carne? Y que ahora esas cosas que hacías en la carne te avergüenzan. Porque el fin de ellas, ¿qué? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora y hechos siervos de Dios, ahora tienen por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? La santificación y como fin la vida eterna. O sea, según Pablo, ¿cuál es la meta del pecado? Destruirte, muerte, ¿verdad? ¿Y cuál es la meta de Dios al darte salvación? Darte vida, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que según Pablo fuimos salvados por Dios para poder vivir para su gloria, cosa que antes que vivíamos en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, no podíamos hacer. Pero ahora sí podemos vivir para la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Para eso Dios nos libertó del pecado cuando nos dio a su Espíritu Santo, para que entonces tengamos la capacidad de dar resultado en nuestras vidas de santificación. Por lo tanto, hermanos, si esto es así, si el Espíritu Santo mora en ti, dice Pablo, debemos de vivir coherentemente conforme a la obra o de acuerdo a la obra que ya Dios realizó en nosotros. Porque Dios, según lo que leímos, en vez de darnos el miserable salario, la paga que merecíamos nosotros por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, Él nos regaló la vida eterna en Cristo Jesús. Y Pablo dice, ahora, porque esto es una realidad en ustedes, consecuentemente tenemos que dar fruto, que dar resultados de santidad y como fin la vida eterna. Esta es la lógica, según Pablo, del Evangelio. Dios te salva porque te arrepientes, te justifica y te da su Espíritu Santo, es decir, una nueva naturaleza para poder decirle no al pecado. Y entonces esto te lleva a cada vez ser más santo y más santo y más santo y al final heredar la vida eterna. Esta es la lógica de Pablo según el Evangelio. Así es que según Pablo es inaudito que un verdadero hijo de Dios que ha sido libertado del dominio del pecado viva como si fuera un esclavo. De ahí lo que afirma el apóstol Pablo. Así que, hermanos, deudores somos no a la naturaleza pecaminosa, porque ya ha sido librados de ella. Así es que deudores somos al Espíritu Santo. Así que cuando el apóstol Pablo, hermanos, expresa que somos deudores, expresa una realidad que tristemente muchos que se llaman cristianos no les gusta. ¿Y cuál es esa realidad? Que nuestra vida tiene una obligación en torno a Dios. Hay gente que dice que es cristiana y no, eso es fariseísmo, no, ya Jesús pagó por mi salvación y es verdad. Pero si es verdad que tú te arrepentiste verdaderamente y Dios te dio el Espíritu Santo, entonces vive
para la obligación que tenemos de vivir para Dios, porque ahora Dios ya espera en nosotros que le obedezcamos porque ya nos dio su Espíritu Santo. Entonces hay personas que no les gusta escuchar esta realidad. O sea, pensar así y vivir así donde todo es permitido va en contra de lo que Pablo está exponiendo aquí. Pablo está diciendo, ustedes ya no son deudores a la carne. Ustedes ya no son deudores para vivir para su propia voluntad. No, no vivan así. Vivan, ustedes son deudores a la guía del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. De hecho, Pablo más adelante en Romanos capítulo 4 o 14 va a decir, porque ninguno de nosotros vive para sí. O sea, se está refiriendo a los cristianos. Nosotros los cristianos ya no vivimos para nosotros mismos y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, esta es la primera cosa que aprendemos en estos dos versículos, 2 y 13. Tenemos que vivir en coherencia a lo que ya Dios hizo por nosotros. Número 2, ¿qué más aprendemos aquí? Bueno, ya que Dios nos salvó, ¿para qué? Para santificarnos, ¿verdad? Para eso Dios nos libró, dijo Pablo, para que el fruto sea la santificación. Bueno, ya que Dios nos salvó para santificarnos y para darnos vida en Cristo, ahora el verdadero creyente, porque puede, gracias al Espíritu Santo que vive en él, debe hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo. Volvamos a los dos versículos, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Según Pablo, de una manera implícita, nos dice que hay un estilo de vida que lleva a la muerte eterna. ¿Cuál es ese estilo de vida que lleva a la muerte eterna? Vives conforme a tu voluntad. No le preguntas a Dios cómo vivir tu vida. Bueno, y el otro estilo de vida te lleva a la vida eterna. Si tú vives conforme a la carne, vas a morir, pero si tú vives conforme a la guianza del Espíritu, que la guianza se encuentra a través de toda la Biblia, no a través de tus sueños ni de nada de eso, no en la Biblia. Pedro dice que ustedes hacen bien si se aferran a la palabra profética más segura. O sea, no hay nada más seguro que la palabra profética que Dios reveló a través de la Biblia. Ustedes hacen bien si se aferran a la palabra profética más segura como una antorcha en medio de la oscuridad. Por lo tanto, la guianza del Espíritu Santo está a través de la Biblia. Te conviene que te asegures que esa sea tu guianza. Bueno, dice Pablo, hay un estilo de vida que lleva a la muerte y hay un estilo de vida que lleva a la vida eterna. El estilo de vida que vive para el pecado lleva a la muerte, pero el estilo de vida que vive para Dios lleva a la vida eterna. De manera que el cristiano, hermanos, se distingue del no cristiano en su práctica constante de estar matando al pecado que todavía mora en él. O sea, esto no es algo de un momento, es una lucha diaria que no va a terminar hasta ese día en que seamos glorificados. Si eso no está en tu vida, según Pablo, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no mora en ti. Ahora, es interesante notar la manera como el apóstol Pablo plantea esto aquí en el versículo 13. O sea, por un lado, Pablo nos dice que tú y yo somos responsables de darle muerte al pecado. Es nuestra responsabilidad darle muerte al pecado. Somos responsables de resistir al pecado con todas nuestras fuerzas de nuestro ser. Cada momento que el pecado quiere incitarnos a pecar, nosotros tenemos que resistirlo. Según Pablo, esto es algo que nadie va a hacer por nosotros. Tú y yo somos responsables. O sea, ni siquiera puedes decir, Espíritu Santo, hazlo tú por mí. No. Él más bien está diciendo, tú eres responsable. Haz morir al pecado, dale muerte al pecado. Porque si tú no le das muerte al pecado, el pecado te va a dar muerte a ti. O sea, nosotros somos responsables de traer al pecado y fusilarlo, no tener misericordia de él. Y recuerda, Jesús nos dice velar y orar para que no entre en tentación. O sea, no te está diciendo para que no peques, no para que ni siquiera entres. Porque son dos cosas diferentes. Entrar en tentación y pecar. O sea, Jesús dice, ni siquiera lleguen ahí, a ese estado donde van a empezar a entrar en tentación. Para que ustedes no lleguen ahí, velen y oren. Velen. Si ustedes no hacen eso, si ustedes no fusilan al pecado de esa manera, velando y orando, el pecado los va a matar a ustedes. Escuchen la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 5, 29. Se los voy a leer, no lo voy a proyectar. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. O sea, no esperes a que nadie te lo saque, tú sácatelo.
y échalo de ti, pues es mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea lanzado al infierno. Yo no sé si usted nota la conexión. Dice Pablo, si vivimos conforme al pecado, moriremos. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti. Ahora, Jesús no está hablando de algo físico. Jesús está hablando de resistir al pecado. O sea, si tienes que llegar a ese punto que no tienes que, o sea, córtatelo. Jesús no está exhortando a que hagamos así. Eso no, todos estuviéramos ya mancos y, o sea, sin muchos pedazos de nuestro cuerpo. No, lo que Jesús está diciendo es, resistan al pecado. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se echa en el infierno. Ahora escuche lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. No lo voy a proyectar, solamente quiero que lo escuche. Dice Pablo, después de haber dicho que nosotros hemos muerto a nuestra vida vieja y que ahora nuestra vida está escondida en Cristo, en el Espíritu Santo de Dios, dice él, haced morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Quién tiene que hacer morir lo terrenal en ti? Según Pablo, tú. No es tu mamá, que ore más por mí, no es el pastor, eres tú quien tiene la responsabilidad. Hagan morir lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pablo, más adelante en la carta a los Romanos, capítulo 3, 13, nos exhorta a lo siguiente. Tampoco lo voy a proyectar. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. ¿Tú crees que solamente pecado se reduce a pecados sexuales? No, eso también es. No te la pases pensando solamente en comer, en divertirte aquí y allá. No tienes que llegar a ser un borracho empedernido para estar pecando contra Dios. Si todo lo que tú haces en toda tu vida es esto y no vives intencionalmente para hacer morir el pecado en ti, para predicar el evangelio, tú estás viviendo allí en glotonerías, en pasatiempos, en entretenimientos. Sigue diciendo Pablo, no en lujurias, no lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Te das cuenta cómo el pecado no se reduce solamente a los pecados sexuales? No en contienda ni envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Es a donde yo quiero llegar. No provean. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Y todo lo que se opone a buscar la gloria de Dios, todo lo que se opone a obedecer los mandamientos de Dios, son deseos de la carne. Por lo tanto, dice Pablo, no deben ustedes de satisfacer los deseos de la carne. No provean, detengan esos deseos. Así que como vemos es algo, esta mandato, esta exhortación es algo que debemos hacer tú y yo. Sin embargo, Pablo aquí reconoce al mismo tiempo que es imposible que tú y yo por nosotros mismos hagamos morir al pecado. Tiene que ser en dependencia del Espíritu Santo. O sea, tú y yo tenemos la responsabilidad de antemano ya de hacer morir el pecado, eso lo sabemos. Sin embargo, tiene que ser en dependencia del Espíritu Santo. Versículo 13, porque si vives conforme a la carne, habituado a vivir para los deseos de la carne, vas a morir. Y se refiere a la segunda muerte, que es sinónimo de ser lanzados al lago de fuego. Si tú vives conforme a la carne, tú vas a morir, tú vas a terminar en el infierno. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, que gracias a él fuimos libertados del poder del pecado, si por esa obra del Espíritu Santo nosotros matamos al pecado, viviremos. Así es que según Pablo, solo el Espíritu Santo puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina necesaria para rechazar al pecado, para vencer al pecado. El fruto del Espíritu Santo no solamente es amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás, sino dominio propio. Y es fruto del Espíritu Santo, no tuyo. Tú tienes dominio propio para ciertas cosas, pero mantenerte alejado del pecado, tu dominio propio natural tuyo no sirve para nada. Te puede ayudar para mantenerte un día, 2 días, un año, qué sé yo, pero llega un momento en que te vence. Sin embargo, cuando lo haces en el poder del Espíritu Santo, tú eres capaz de decirle no al pecado. Ahora, hermanos, yo no voy a profundizar más en este tema, porque usted recuerda, usamos 15 semanas para hablar sobre el pecado que hay en nosotros. Así que vamos a pasar rápidamente a los siguientes versículos, donde Pablo se va a centrar en exponer 3 evidencias que prueban que verdaderamente somos hijos de Dios, que prueban que verdaderamente andas en el Espíritu y no en la carne. Hay 3 evidencias que Pablo nos va a dar, pero antes de pasar a verlo, yo quiero expresar que hay 2 cosas que ocurren entre las personas que profesan ser cristianas. La primera es el hecho de que muchos creen que son salvos. O sea, muchos creen que van al cielo cuando no van.
según sus frutos, nos dice. Yo no soy Dios, pero según sus frutos me revelan que no van para el cielo. Por sus frutos los van a conocer. O sea, su vida diaria no es coherente a lo que ellos dicen que son. Y ellos no van rumbo al cielo. No, ellos están todavía perdidos en sus delitos y pecados. Aunque crean que van al cielo, pero no. No solamente es creer, sí, crees y confiesas con tu boca, pero con tu estilo de vida das prueba de que verdaderamente el Espíritu Santo está en ti. O sea, yo creo que es terrible pensar en el hecho de que alrededor del mundo, según la Biblia, literalmente hay cientos y cientos de miles de personas que creen que van camino al cielo, cuando en realidad se están dirigiendo a una condenación eterna, a una condenación sin fin en el infierno. El Señor Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 7:2, que en el día del juicio final le dirán muchos, bastantes: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, imagínate si esto hicieron ellos y aún así les va a decir el Señor: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínate si tú solamente llegas y dices: yo cantaba en Wiley, los hermanos, aunque no cantaban bien, pero ahí estaba yo, Señor, cantándote, y confesaba que tú eras real y todo eso. Si ellos ni siquiera van a pasar porque hicieron cosas extraordinarias, mucho menos esas personas que solamente cantan y de labios dicen que el Señor es su Señor, y su vida revela que son unos insubordinados, que no se someten al señorío de Dios. Entonces dice Dios, en aquel día muchos van a decir que Señor, Señor, pero yo les voy a decir: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que según Jesús, muchas personas van a morir engañadas, pensando que son lo que no son, y de ahí la exhortación de Pablo de Dios a través de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5: examinaos a ustedes mismos para ver si están en la fe, porque hay muchos que dicen que están en la fe, pero dice Cristo que no es así, que no es el que dice que está en la fe, no es el que confiesa solamente, sino el que verdaderamente obedece. Y no obedece para ganarse el cielo, sino que obedece porque tiene el Espíritu Santo. O sea, ese es un resultado de tener el Espíritu Santo. Ahora obedece. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si el Espíritu Santo está en ustedes, así como dicen, obedezcan mis mandamientos, porque Él debería de darles la capacidad de obedecer mis mandamientos. Qué feo, ¿no? Qué terrible. Yo creo que no hay cosa más decepcionante y más aterradora que esta, de que un día, en el juicio final, miles y miles de personas van a ser desengañadas por Jesús. Apartados de mí, hacedores de maldad. De nada te sirvió venir a la iglesia. Nunca te conocí, nunca te di un nuevo nacimiento, nunca te di mi Espíritu Santo. Si es que apártate de mí, fuiste siempre un religioso que me querías a mí tener como Señor, siempre y cuando vivieras de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a los dictados de tu corazón. Apartado de mí. Esta es la primera cosa que es triste, hermanos, que ocurre entre las personas que profesan ser cristianos. Pero hay una segunda cosa que ocurre entre las personas que profesan ser cristianos, y es que hay muchos verdaderos cristianos. De los que hablamos no son verdaderos cristianos, pero estos son verdaderos cristianos que tal vez por una mala comprensión de la doctrina, del tema de la salvación, o tal vez por una conciencia demasiada escrupulosa, ellos no pueden disfrutar plenamente de la seguridad de la salvación. Esto a pesar de la obra que ya Dios hizo en sus vidas a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Bueno, los siguientes versículos que vamos a estudiar, que es el 14 al 17, hermanos, estos versículos son increíblemente relevantes tanto para los falsos cristianos como para los que son verdaderamente cristianos. Y la pregunta es: ¿cómo puedo estar seguro de que en verdad yo soy hijo de Dios, pastor? ¿Cómo puedo examinarme objetivamente para ver si estoy en la fe? Como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios: examinaos a ustedes mismos para ver si están en la fe. ¿Cómo pueden los creyentes disfrutar de la seguridad de salvación que ya tienen en Cristo? Bueno, este es el tema que va a pasar a considerar el apóstol Pablo, y es interesante notar, hermanos, que hasta este momento de la carta de Pablo no se había referido ni una sola vez a los creyentes como hijos de Dios, o sea, llamándoles hijos de Dios, en ninguna parte de su carta hasta aquí. Pero a partir de este versículo 14 y el resto del capítulo 8, esta expresión de que somos hijos de Dios aparece una y otra y otra y otra vez. Es como si el Espíritu Santo
de manera intencional estuviera haciendo un énfasis. ¿Para qué? Para que nosotros los que verdaderamente estamos en Cristo entendamos que somos hijos de Dios. Ya no solamente Dios es un Dios para nosotros, como cantamos en la alabanza, eres mi Dios, eres mi Dios. Dios es más que nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y el Espíritu Santo va a hacer ese énfasis, va a recalcar una y otra vez. Por ejemplo, versículo 14, Pablo nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Versículo 15, dice que todos los creyentes que hemos recibido el Espíritu de adopción por medio del cual clamamos, Abba Padre. Versículo 17 o 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, ahora sí, porque somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 19, la creación está guardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Versículo 21, la creación anhela ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Versículo 23, dice que los cristianos aguardamos ansiosamente la llegada de ese momento cuando nuestra adopción como hijo se hará evidente de una forma plena en la redención de nuestros cuerpos. Y finalmente el versículo 29 dice, fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven el énfasis? O sea, no hay duda que Pablo quiere que todos los cristianos en Roma y todos los creyentes de todas las épocas disfrutemos de la certeza de que ya somos hijos de Dios, de que ya Dios no nos trata como un juez trata a un malhechor. Éramos malhechores. Sin embargo, Cristo pagó por todas nuestras maldades. Y ahora Dios nos ha adoptado como hijos. O sea, esto es increíble. Una cosa es que un juez te perdone tus fechorías, tus crímenes y te deje ir ya, ¿verdad? Para tu casa. Gente para tu casa. Pero que ese juez también te diga, ¿sabes que te voy a adoptar? Quiero que vengas a mi familia. Quiero que disfrutes de mis posesiones. Quiero que todo lo que yo tengo sea tuyo. Eso no cabe aquí en nuestras mentes, ¿verdad? Tú no lo harías ni nadie lo haría. Es un malhechor, recuerda. ¿Quién quiere un malhechor en su casa? Nadie. Pero Dios sí lo hizo. ¡Wow! Yo no sé si se requiere bien para emocionarte, o sea, para poder tratar de imaginarnos qué es esto. O sea, Dios no solamente perdonó mis pecados, siendo yo un malhechor, merecía la muerte, pero en vez de eso me dio su dádiva, me dio su regalo, me perdonó, pero también me dice, quiero que seas parte de mi familia, quiero ser tu padre, ¿no quieres ser mi hijo? ¡Wow! Eso es increíble. Y Pablo quiere que tú sepas eso. Si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ti, Pablo quiere que tú tengas esa certeza de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es un privilegio que nada ni nadie nos lo puede quitar. ¿Por qué? Porque depende solamente de la obra redentora de Cristo y de la obra regeneradora del Espíritu Santo, como ya Pablo nos lo explicó a través de su carta. Pero volvamos a la pregunta, ¿cómo yo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo puedo saber de que verdaderamente soy un hijo de Dios? Sobre todo a la luz de la realidad de que todavía seguimos luchando con el pecado que mora en nosotros. La Biblia nos dice que nosotros los cristianos estamos en una tensión. ¿Y cuál es esta tensión? Entre el ya, pero todavía no. O sea, ya tenemos la redención de Cristo. Ya somos salvos. Ya Cristo pagó por nuestros pecados y tenemos ya salvación. Pero todavía estamos en este cuerpo de carne que es tentado. ¿Por qué? Porque muere el pecado. Pero un día, dice Pablo, que nuestros cuerpos de la humillación, nuestros cuerpos corruptos van a morir y entonces nosotros recibiremos cuerpos glorificados. Entonces, es de esta tensión que yo estoy hablando, hermanos. O sea, ya somos salvos, pero todavía no completamente. Tenemos que luchar con el pecado. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo, en este tiempo del ya soy salvo, pero todavía no soy glorificado, cómo puedo yo saber con certeza que yo soy hijo de Dios? Bueno, Pablo nos da 3 evidencias en los versículos 14 al 16 de cómo saber que verdaderamente somos hijos de Dios. Y en el versículo 17, Pablo nos da los privilegios que implican, ¿verdad?, esta realidad de que somos hijos de Dios. Pero vamos a ver en primer lugar las evidencias que nos van a asegurar que somos hijos de Dios. Y la primera es la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber yo, pastor, que verdaderamente yo nací de Dios? Bueno, Pablo dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos, ¿verdad? Yo creo que usted note esa expresión, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, y lo dice Pablo, estos, o sea, ellos que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. Pablo aquí está hablando de una realidad presente. Los que
son guiados por el Espíritu Santo. No los que van a ser guiados, no, los que son guiados por el Espíritu Santo ya son hijos de Dios. No van a ser hijos de Dios, ya son hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos, no seremos, somos hijos de Dios. Así que la primera evidencia es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora es importante resaltar que la guía de la que Pablo está hablando aquí, hermanos, no tiene nada que ver con cosas específicas, como por ejemplo, ¿qué carrera debo de estudiar? Pues pregúntale al Espíritu Santo que te guía a él. O sea, ¿con quién debo de casarme, pastor? ¿En qué país debo de vivir? No, no, no. O sea, debemos de buscar, hermanos, la ayuda y la sabiduría de Dios para tomar decisiones como estas cosas. Pero debemos ver esto en el contexto en el que Pablo está diciendo. Los que son guiados por Dios. ¿Qué acaba de decir Pablo arriba? Porque Pablo nos acaba de decir en qué somos guiados. Pablo no ha cambiado de tema. Pablo acaba de decir en el versículo 13 que aquellos que hacen morir las obras de la carne, en dependencia del Espíritu, ellos son los que disfrutan de vida eterna y de paz. Eso es lo que dice el versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. O sea, los que son guiados por el Espíritu a hacer morir las obras de la carne. O sea, ¿a eso qué se refiere? O sea, como ya dije en palabras más sencillas, o tú matas al pecado, el pecado te va a matar a ti. No hay otra opción. Porque según el versículo 14 dice, volvamos a él, porque todos los que son guiados, ese porque es una conexión a lo que acaba de explicar Pablo en el versículo 13, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, hay una conexión aquí. ¿En qué, hermanos? Entre hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Mira, para ponerlo de otro modo, lo que Pablo está diciendo aquí es que todos aquellos que están siendo guiados por el Espíritu Santo al campo de batalla para hacerle guerra al pecado, para ser cada vez más como Jesús, esos son hijos de Dios. Yo no sé si ustedes ven que hay algo ahí concreto, o sea, no hay nada místico aquí. Ahí hay algo concreto, tiene que ver con matar el pecado. Tú eres guiado por el Espíritu Santo para matar el pecado. O sea, eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. De hecho, Pablo más adelante, en el versículo 23, va a afirmar que el propósito de la salvación es conformarnos a la imagen de Jesús. Así que, ¿cómo podemos saber que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros? Bueno, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a darle muerte al pecado y a cultivar en nosotros el carácter de Jesús. ¿Sabes eso que se requiere, Pablo? Si tú eres el mismo pecador o peor, tú no eres hijo de Dios y el Espíritu Santo no está en ti. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice Jesús, allá hay libertad. Conocerán la verdad y la verdad los libertará del pecado, hermano. De la esclavitud al pecado. Entonces todos aquellos que dicen, yo soy hijo de Dios, pero viven como impíos, según la Biblia, no me condene a mí, yo te estoy leyendo la Biblia. Según la Biblia, no tienen el Espíritu de Cristo. Y si no tienen el Espíritu de Cristo, están perdidos. Y en aquel día van a llegar, Jesús, Jesús, yo canté en tu nombre, me sabía todas las canciones de Marco Witt, de Hillsong. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca viniste a mí en espíritu y en verdad. Nunca viniste a mí en arrepentimiento genuino. Apartado de mí. Así es que en otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo nos guía a odiar todo lo que Dios odia, aunque la naturaleza caída ame esas cosas todavía. Sin embargo, tú puedes percibir esa otra naturaleza que te lleva a odiar esas cosas. El Espíritu Santo nos guía a odiar lo que Dios odia, nos guía a amar lo que Dios ama. Y como Dios el Espíritu ama a Dios el Hijo, hermanos, Él está guiando a todos aquellos en quien Él habita para que hagan guerra contra todo aquello que nos hace diferente a Jesús. Yo no sé si tú puedes ver el punto, pero el Espíritu Santo nos está guiando a hacerle guerra a todo aquello que hay en nosotros que no se parece a Jesús. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos guía de esa forma, hermano? Bueno, por un lado, haciendo cada vez más claro nuestro pecado. Dice el proverbista o el salmista que a los ojos del hombre ellos están bien, pero a los ojos de Dios no. O sea, quien determina si estás bien o mal es Dios. Y la cosa es que el Espíritu Santo empieza a guiarnos a través de la palabra, porque toda la escritura, ¿verdad?, es útil, beneficiosa para instruir, pero también para corregir y para redarguir. Entonces, si tú no tienes el buen hábito de leer la Biblia, de meditar en ella día y noche,
¿Cómo vas a ver claro tu pecado? O sea, yo sé no eres un fornicador, yo sé que no eres un asesino, pero tampoco tu cónyuge amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ni tu esposa te sometes a tu esposo como Cristo. De verdad, ¿tú crees que tu sometimiento a tu esposo es igual al sometimiento que tiene la iglesia verdadera a Cristo? Es bien raro ver mujeres así. Tú tienes entonces trabajo que hacer. De la misma manera, tú, varón, que no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Merecía la iglesia ser amada por Jesús? ¿Merecía la iglesia que Cristo fuera a la cruz del Calvario? No. Es que mi esposa no merece, ni tú merecías ser amado por Jesús y te amó. Y Pablo está diciendo, de esa misma manera, ámala. Tú no la estás amando así, tienes trabajo que hacer. Por lo tanto, el Espíritu Santo te va a hacer ver tu pecaminosidad cada vez más clara, cada vez que te expongas diariamente a las Escrituras de una manera fiel. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo cada vez te va a hacer más consciente de tu pecado. Y yo tengo que recalcar aquí de tu pecado y nuestro pecado, porque es muy fácil estar consciente del pecado de los demás. Dígame si no es cierto. Súper fácil. Es fácil ver los defectos de los demás y no los nuestros. Tenemos que decir que aún los impíos se quejan de lo malo que está el mundo a causa del pecado de los demás, pero nunca por causa de sus propios pecados. O sea, el impío solo ve los defectos de los demás. Sin embargo, el verdadero creyente que está velando, que está orando, que se expone a la palabra de Dios constantemente a través de todo el consejo. Por eso lo importante de leer la Biblia de pe a pa, o sea, de principio a fin, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirte, para corregirte. Entonces, el creyente que vive así, aunque ve los defectos de los demás, como todo el mundo los ve, él está mayormente enfocado en sus imperfecciones. O sea, le entristece, le da vergüenza saber que no es como Cristo. Se siente mal. Antes nosotros hacer cosas malas, o sea, era normal, las hacíamos con toda normalidad y nos sentíamos bien. O sea, no nos incomodaba, a menos que nos cacharan y hubiera consecuencia. Pero si no, bien, me salí con la mía. Bueno, el cristiano no es así ya ahora. Y como no es así, esto es una evidencia que nos asegura que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo te está guiando a la verdad. No a convertirte en rico aquí, como muchos predicadores dicen en la mayoría de las iglesias. Aquí y ahora Dios te quiere bendecir, ¿verdad? ¿De qué te sirve que ganes todo el dinero del mundo? Al último pierdes tu alma. No, el verdadero Espíritu Santo bíblico te guía a la santidad. Así es que aquí esto de guiar, Pablo lo está diciendo, te va a guiar de una manera mística, como hoy piensan muchos que hace el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas personas que van a asociar la guía del Espíritu Santo con sus sentimientos que afloran de su corazón. O sea, ellos afirman que escuchan, inclusive a veces, la voz de Dios susurrando en sus oídos y decirles cosas. Y ellos actúan según la supuesta voz de Dios, que yo me atrevo a decir que no es otra cosa que sus propios sentimientos. O sea, esta es la asociación de muchos cristianos en torno a cómo el Espíritu Santo guía sus vidas. Y esas personas ni se saben la Biblia, se saben muchos versículos, pero no la saben de pasta a pasta. ¡Wow! Una de las cosas que va a hacer el Espíritu bíblico en los creyentes, primeramente, es guiarlos a toda verdad a través de toda la escritura que él mismo inspiró. Qué incongruencia, ¿no? No, a mí no me hables de la palabra de Dios, yo lo que siento aquí, que siente bonito. ¿What? Se te olvida que Dios te dice que el corazón del hombre es más perverso que cualquier cosa. Que cualquier cosa, wow. Yo no sé si tú verdaderamente puedes concluir que no hay persona en el mundo que te ha engañado más que tu propio corazón, según Dios. Engañoso, más que todas las cosas, es nuestro corazón. Por lo tanto, no podemos nosotros confiar en nosotros mismos. Hay personas que dicen, a mí me dio el Espíritu Santo y me habló a mi corazón, ¿verdad? La famosa frase, me habló a mi corazón. Y de verdad escuchaste la voz de Dios audiblemente que te dijo que hicieras esto o aquello. Sí, Dios puso esto en mi corazón. Bueno, hay muchas personas que lamentablemente asocian el sentimiento con la guía del Espíritu Santo. O sea, Dios puso esto en mi corazón. Yo creo que como nunca antes vivimos en una época del cristianismo donde la mayoría de los creyentes son guiados por sentimientos y no guiados por toda la palabra de Dios. Es una realidad. Y guiarse por tu corazón, hermano,
guiarte por tu naturaleza pecaminosa, puede terminar en muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿verdad? Pero dice Dios, ante mis ojos, la realidad es que son caminos de muerte. Así que, ¿cómo puedo estar seguro de que alguien, o cómo puedo estar, mejor dicho, cómo puedo estar seguro de que cuando alguien viene y me asegura que tiene una palabra de Dios para mí, de que esa palabra no sea basada en los sentimientos de esta persona? ¿Cómo puedo asegurarme? Bueno, vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo de Dios a través de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, no hay nada más seguro que eso, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Sabes qué significa esto? Hasta el regreso de Cristo. Y entonces tengas un cuerpo glorificado. Y dice, sigue diciendo Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, para que tú veas que cuando dice ahí la palabra profética más segura se refiere a la Biblia, sigue diciendo Pedro en ese contexto, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, si alguien te dice algo que se opone a la palabra de Dios, aunque te haga milagros, o sea, no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede contradecir. No hay profecía de interpretación privada. Toda la Biblia se interpreta a sí mismo. Dice ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que no confíes en aquellas fuentes que son de carácter humano, porque no son seguras. Confía solamente en la palabra de Dios. Así que la única manera de saber que un sentimiento viene de Dios es asegurarte que esté conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Como decíamos muchas semanas atrás, si alguien dice, se levanta aquí, el Señor me está diciendo en estos momentos, y nosotros bíblicos, vamos a ver qué está diciendo, porque hay que interpretar, ¿verdad? Me está diciendo que hablen todos en lenguas. Y aquel que no está pensando en la palabra, que no sabe ni papas de la palabra, pues hay que hablar en lenguas porque se mira muy convincente la hermana y hasta está danzando y me hace que mi piel se ponga como chinita. ¿Nos vamos a poner a hablar todos en lenguas? ¿Qué dice la Biblia? Si todos hablan en lenguas y viene un indocto, un incrédulo, no decir que están locos. Por favor, si van a hablar en lenguas, que sea uno por turno. Y si no hay intérprete, que se calle. ¿Te das cuenta? Pero hoy en día, muchos desobedecen este mandato. Y según Pablo, en las iglesias desobedecen ese mandato, es un desorden. Porque dice Pablo, porque Dios no es un Dios de desorden y de confusión. Pero si usted viera, pastor, los milagros que ahí acontecen, pues que acontezcan todos los milagros. En aquel día van a llegar, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y yo no veo ahí que Cristo les diga, que los desmientan, no es cierto, ni hicieron milagros. O sea, a pesar de que hicieron milagros en el nombre de Belcebú, quien sea, en el Cristo de ustedes moderno, tú no entras a mi gloria. Apartado de mí, hacedor de maldad. Entonces, ¿quieres asegurarte de que verdaderamente el sentimiento, el sentir de esa persona que se está dando una palabra de Dios, viene de Dios? Verifícalo con la Biblia. No importa que se enojen. Tú le debes honor a la Biblia. Esta es la palabra viva y eficaz. Esta es la palabra más segura. Así es que no confíes en ninguna fuente de carácter humano. Por lo tanto, cerrando ya este punto, esta es la forma en que el Espíritu Santo guía al cristiano. Él lo guía iluminando su mente a través de la bendita palabra de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿es esta una realidad en tu vida? O sea, ¿tú odias ese mismo pecado que tanto te atrae? Yo sé que esto es contradictorio, paradójico. O sea, nosotros odiamos al pecado que nos atrae. ¿Tú te sientes bien contigo mismo cuando te sales con la tuya? ¿O más bien te sientes avergonzado cuando pecas y eres movido a confesar tu pecado con un deseo genuino de divorciarte de él? Porque Pablo nos está diciendo aquí que el Espíritu Santo, hermano, nos hace conscientes de nuestro pecado y nos guía a matarlo. Nos fortalece, nos capacita el Espíritu de Dios para que luchemos contra él, para que continuemos perseverando en la fe a pesar de las caídas que nosotros tenemos en ocasiones. Y es de esta manera que el Espíritu Santo está guiando a todos los que son verdaderamente hijos de Dios. Y esa es la primera evidencia. Segunda evidencia que Pablo menciona aquí. Y es esta. La segunda evidencia es que
en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo, escucha, ha reemplazado el temor de los esclavos por la libertad y la confianza de Dios. O sea, ya no tenemos un temor como lo tiene un esclavo por su cruel amo. No, no, no. El Espíritu Santo ha reemplazado con la libertad y con la confianza de que somos hijos de Dios. Y ahora nos acercamos a Dios libremente, con confianza, sabiendo que Dios nos recibe como hijos. Versículo 15, no sé si lo apunté ahí, no lo apunté, pero se lo voy a leer. Dice Pablo en versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, cristianos verdaderos, si tú verdaderamente tienes al Espíritu Santo, bueno, no has recibido ese sentir de temor. No, sino más bien has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Te das cuenta? Pablo aquí nos está introduciendo a la doctrina, a la enseñanza de la adopción. Y nos va a decir que nadie puede llegar a ser un hijo de Dios a menos que Dios lo adopte. ¿Ok? O sea, según la Biblia, según Dios, hay un solo hijo de Dios que no fue adoptado y ese es Jesús. Todos los demás son sus hijos por adopción. Esto es lo que Pablo está afirmando aquí. O sea, el Espíritu Santo viene a todos aquellos que son adoptados. ¿Y sabes para qué viene? Para confirmar que esa transacción fue hecha en los cielos. O sea, en otras palabras, los papeles de nuestra adopción delante de Dios fueron ya arreglados, están certificados. ¿Y sabes qué es la garantía de que verdaderamente eso es así? El Espíritu Santo de Dios. Dicen, mira, ya te adopté, César. Y para que veas que ya te adopté y que esto va en serio, voy a enviar mi Espíritu Santo a ti, a tu vida, a tu ser. Créete, César, que verdaderamente eres mi hijo. Al estarte examinando, César, a través de mi palabra, que dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo a matar el pecado. ¿Tú ves eso en tu vida, César? Sí, no soy perfecto, pero sí lo veo y cada vez soy más fuerte para vencer el pecado. Entonces cree lo que yo te estoy afirmando. Tú eres mi hijo y la prueba está en que el Espíritu Santo está obrando en ti. Te está dando la capacidad para pelear contra el pecado. Tú no eres como la mayoría de los que dicen que son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. No es que tú seas algo. No, 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 César. Tú no eres igual que ellos sin mi espíritu. Pero lo que hace la diferencia entre tú y ellos es mi Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo viene a todos aquellos que son adoptados para confirmar que esa transacción ha sido hecha en los cielos. Hoy en día, cuando un verdadero cristiano, ¿okay? Vamos a hablar de los verdaderos cristianos, adoptan a alguien, sea un bebé, sea un niño, un adolescente, a un joven de cualquier edad, estos hijos adoptados por los cristianos no vienen a ser inferiores en posición a los hijos naturales. O sea, se les brindan los mismos beneficios, el mismo afecto que les brindan a sus hijos naturales. Es decir, el amor tan profundo que ellos sienten por cada uno de sus hijos de sangre es el mismo amor que sienten por los hijos adoptados. Bueno, si esto es así con hombres que sí tienen el Espíritu Santo, con más razón va a ser así con Dios. O sea, Dios, hermanos. De hecho, la Biblia lo dice. Dios te ama de la misma manera que amó a Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, si te ama como amó a Jesús, Él te trata de la misma manera que trató a Jesús. Escucha lo que dice Juan 15. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así yo os he amado. Y como es la Trinidad, es lo mismo. O sea, si lo volteamos al revés, aquí está diciendo Jesús, así como el Padre me ha amado, así el Padre los ama a ustedes. Permanezcan en mi amor. Sus palabras, si en verdad tú eres hijo de Dios, Dios te ama y te trata de la misma manera que trató a Jesús. Esta verdad también la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice Juan, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos, no seremos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Ahí está la tensión del ya, pero todavía no. O sea, ya somos hijos de Dios, pero todavía no estamos completamente redimidos, glorificados. Por eso dice ahí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, cuerpos glorificados, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que el amor que Dios tiene por nosotros es infinitamente profundo. Esto quiere decir que Dios te ama como Él ama a su Hijo. Ahora, esta es una realidad
no porque por nosotros mismos. O sea, no es porque nosotros le hemos dado buenas razones para que Dios nos ame así. Más bien Él nos ama de tal manera, a pesar de las muchas razones que le hemos dado, de que nos aborrezca. Decía Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos. Si Dios, decía Mari en su oración, si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, ¡ay! Que eso fue lo que declaró el salmista. Si Dios hiciera eso, ¿quién quedaría libre, verdad? O vivo. La única razón por la cual Dios nos ama como nos ama es debido únicamente al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Dice Juan, capítulo 4, 19, tampoco lo voy a proyectar, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es al revés. No. Él te amó primero y por eso ahora ya lo puedes amar. ¿Por qué? Porque como te amó y dio a su Hijo en la cruz del Calvario, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario, y porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, en eso muestra Dios su amor. O sea, ahí nos está diciendo, yo te amé primero, hice posible que ahora tú me ames. ¿Por qué? Porque te predicaron el Evangelio, creíste en él, te arrepentiste, y yo, un corazón contrito y humillado, no lo desprecio. Yo derramé mi Espíritu Santo que ahora Él te capacita para amarme como yo quiero ser amado. No a tu manera, no poniendo tú las reglas, las restricciones, no. Versículos más adelante, Juan dice, el versículo 19, o 10 mejor dicho, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Y por qué no amamos nosotros a Dios, hermano? Porque buscamos siempre la manera de alejarnos de Él, de su santidad, de su justicia. Así es que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo no sé si usted sepa, pero por sentido común debe saber. Ni en esta vida terrenal, ni en la espiritual, nadie se gana a un padre. O sea, nadie tramita su propia adopción. Nadie puede decir, llegando a una familia y decir, Señor, yo quiero que usted me adopte, yo quiero ser su hijo. Yo voy a hacer los trámites para esta adopción. O sea, nadie se gana un padre, nadie tramita su propia adopción. La adopción, escucha, es un acto legal que hace el padre y que es muy costosa. Yo siempre he tenido el deseo ese de poder adoptar a alguien y es costoso, he escuchado. Bueno, nadie puede adoptarse a sí mismo, sino que la adopción es un acto legal que hace el padre y es muy costoso para él. No hay nada que el hijo adoptado pueda hacer para que se gane ese estatus. O sea, simplemente el estatus lo recibe y ya. Bueno, de la misma manera, Dios como nuestro Padre, de pura gracia, por medio de la fe en Jesucristo, nos adoptó a través del costo del sacrificio de la persona de Jesús. O sea, Dios mismo pagando, porque Dios en la persona de Jesús, Dios con nosotros, ¿verdad, Emanuel? A Él le costó, no a ti. Y ahora podemos tener comunión con Él. Sin embargo, llegamos al punto donde esta es otra evidencia que dice Pablo, donde está el Espíritu Santo, que es en todos aquellos que son hijos de Dios, no hay temor de un esclavo, sino la confianza que tiene un hijo con su padre. O sea, Dios ya no nos trata como juez y como un juez airado va a tratar a un malhechor, sino que nos va a tratar como un padre amoroso trata a su hijo. En países comunistas como Cuba, como China, como Rusia, la gente puede dormir con la puerta abierta y no tienen temor de que nadie les vaya a entrar a robar. Ahora, esto se debe no porque a la gente no le guste robar ahí, o no se debe tampoco porque la gente ame muchos a sus dictadores y por honor a ellos no voy a robar. No, más bien se debe a que ellos están plenamente conscientes de lo que es caer preso y ser castigados por robar. Bueno, esta ilustración nos enseña que se puede obedecer por temor. Pero hermanos, este no es el tipo de obediencia que los cristianos le dan a Dios. Porque el Espíritu Santo ha cambiado ese temor esclavista por una confianza libertadora que ahora nos lleva a evitar el pecado por amor a Dios, no por temor al infierno. Y esa misma confianza nos lleva a clamar a Dios como Padre, Abba Padre, tengo necesidad de ti, socórreme, ayúdame. Eso es lo que está diciendo Pablo. El versículo ahí 16 termina diciendo, por el cual clamamos Abba Padre. Y el término Abba Padre era una palabra, Abba, una palabra aramea, que los niños, los bebés podían balbucear cuando empiezan a hablar, ¿verdad? Abba. Bueno,
esta palabra no era tan formal como la palabra padre, sino era una palabra que denotaba mucha ternura, que denotaba mucha confianza. Bueno, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Es como si nos dijeran, escuchen la oración de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Recuerdas que Jesús en el Getsemaní, Marcos 14:35, yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora? Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es en este punto, hermano, donde cabe mencionar que no debemos olvidar lo que Pablo dijo versículos atrás, refiriéndose al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. No sé si lo tengo ahí, pero si no te lo voy a leer, si está ahí. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego, ¿qué dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Esto nos enseña que cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros, el mismo Espíritu de Cristo nos mueve a clamar con esa misma confianza con la cual Jesús clamó en el huerto de Getsemaní, que fueron momentos de angustias terribles para Jesús. Es el mismo Espíritu que estaba en Jesús, que nos lleva a clamar, Abba Padre. Gálatas capítulo 4, no lo voy a proyectar, el capítulo 4:4, pero sí voy a proyectar el 6. Mira lo que dice el capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, ¿qué, hermanos? De que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora escucha el versículo 6. Y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de Dios o al Espíritu de su Hijo. O sea, Dios primero manda a Jesús para que pague por nuestros pecados. Se cumplió el tiempo. Dios envió a Jesús en carne, lo sacrificó por nuestros pecados. Y cuando eso sucedió, dice ahí Pablo, que nosotros recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios confirmó esa transacción de adopción enviando a sus corazones al Espíritu de su Hijo. ¿El Espíritu de quién? De su Hijo. El Espíritu Santo es el mismo, el cual clama dentro de nosotros. ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio de tus obras, por medio de tu esfuerzo, por medio de Cristo. Él pagó en la cruz del Calvario por cada uno de tus pecados. Y ahora tienes la bendición de ser llamado hijo de Dios, de haber sido adoptado por Dios. Y como fuiste adoptado por Dios, ahora el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu de su Hijo, mora en ti. Vemos aquí que el Espíritu de Cristo en nosotros nos mueve a clamar como Cristo clamó: Abba, Padre, te necesito, socórreme, ven a mi auxilio, líbrame, porque Padre, siento que no puedo más, se me están acabando las fuerzas, pero confío en ti, hágase tu voluntad. Yo no sé si tú puedes ver el punto, pero cuando tú clamas a Abba, Padre, ¿no? O sea, esto no se trata de una oración ritualista, no es algo mecánico, como los hacen no solamente los católicos, pero muchos cristianos recitan el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, eso es mecánico, eso es ritualista. Esto no es así, o sea, este es un clamor espontáneo, sincero, que surge de tu corazón, que ocurre dentro de ti por obra del Espíritu Santo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, que el Espíritu Santo vino a nosotros para confirmar la adopción del Padre, de modo que ahora podamos venir a Él con confianza, con la confianza que un hijo tiene con su Padre. Y esto nos lleva a la tercera evidencia. Ya vimos dos. El Espíritu Santo te guía a matar el pecado. Número uno fue esa. Número dos, el Espíritu Santo ahora te ha quitado ese sentir de temor, de que te acercabas a Dios y mira a recibir Dios porque acabo de pecar. No, te ha dado una libertad, una confianza, que puedes venir a Él y vas a venir a Él con un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Esa es la segunda evidencia. Pero la tercera, escucha lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la tercera evidencia de que en verdad somos hijos de Dios. O sea, el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu. Eso es una evidencia que prueba que verdaderamente soy hijo de Dios. Y aquí Pablo no se está refiriendo a que el Espíritu Santo a través de una voz mística te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. No. Más bien Pablo se está refiriendo a la vivencia real de experimentar en lo más profundo de nuestro interior que Dios nos ama y que verdaderamente Él es tu Padre.
O sea, hay un sentimiento increíblemente fuerte que se produce gracias a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es un sentimiento, un deseo fuerte que nos lleva a clamar delante de Dios con todas nuestras fuerzas. Abba, Padre, ten misericordia de mí, líbrame del mal. No me dejes caer en tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea exaltado, glorificado, engrandecido a través de la proclamación del Evangelio. Que tu reino sea establecido, Señor. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y Padre, nútreme con tu palabra, pues tu palabra es verdad, santifícame con ella. Dame el pan de cada día espiritual. Dámelo. Y además, perdóname porque no soy como Cristo. No soy el mismo pecador que antes. Soy mejor que muchos cristianos inclusive, Padre, pero no soy como Cristo. Y si no soy como Cristo, eso me hace un pecador. Pero perdóname, Padre, como yo también perdono a los que me ofenden. Y Señor, no me dejes caer en tentación, porque reconozco y acepto lo que Jesús me dice, que mi carne es débil, que veo que no soy muy bueno para velar y orar. Por favor, no me dejes caer en tentación. Es de esa manera que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Tus oraciones no son mecánicas, no son ritualistas. No, porque de repente empezamos nosotros los cristianos a orar como oramos. Ni siquiera nos importa quién nos está escuchando. Porque a veces andamos débiles y sí, no podemos orar, nos tiemblan las patas y todo, ¿verdad? Pero es una realidad. Nosotros vivimos, realmente experimentamos que el Espíritu Santo está en nosotros, porque hoy hacemos cosas que antes no hacíamos. Así que tú quieres saber, hermano, si verdaderamente eres hijo de Dios. Pablo aquí, Dios aquí a través de Pablo nos está dando 3 evidencias. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Está siendo guiando por el Espíritu Santo a matar tu pecado. A eso. Tú vas a salir de aquí. Y un mandamiento que nos cabe a todos en general, a nosotros los cónyuges, es: ¿amas tu cónyuge a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Si no es así, pelea en dependencia del Espíritu Santo, amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. No te conformes en la mediocridad en la cual tú estás amando a tu esposa. Y de igual manera, ustedes, mujeres, si verdaderamente el Espíritu Santo vive en ti, Él te está diciendo: mata ese pecado en ti que no me glorifica. Esposas, sométanse a sus varones. Dejen de llamarlos por apodos. Es que nada. Eso va a probar, y eso nomás es un ejemplo. O sea, hay muchos mandamientos más. Siempre nos enfocamos en los más terribles, ¿verdad? Más escandalosos. Pero ¿qué de esos? ¿Qué de ese mandamiento que medites de día y de noche en la palabra de Dios? Para que seas como un árbol plantado junto a aguas de corriente o junto a corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. ¿Qué de ese mandamiento lo haces? Mata el pecado. Yo sé que tú no eres un adúltero, que no robas, que no matas, pero ¿qué de esos pecados? Mátalo. Si tú estás haciendo eso, si tú peleas con eso, eso es una evidencia de que eres hijo de Dios. Porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y una segunda evidencia es que tú ya no tienes temor a acercarte a Dios aunque peques. Porque sabes que un corazón contento y humillado, Dios no lo desprecia. Y tú, en vez de correr de Dios, vas a correr hacia Él. Vas a correr hacia Él, porque sabes que es tu papá y te va a perdonar. Y si quieres, Señor, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que regresó, volvió en sí cuando lo perdió todo. Si quieres, trátame como a uno más de tus siervos, no me importa, pero perdóname. ¿Y qué hizo el padre? Sí, vete con mi siervo, no te mereces nada. No, lo perdonó. Vístanlo de nuevo. Traigan el anillo que prueba que es mi hijo. Vamos a hacer fiesta. Eso también prueba. Hay muchos que se alejan de Dios. No, Dios seguro no me quiere. Y no sienten ese sentir de que Dios es nuestro Padre, no es nuestro juez. En tercer lugar, te da testimonio el Espíritu Santo. Tu vida espiritual da testimonio que verdaderamente el Espíritu Santo está en ti. Si esto es así, hermanos, gózate. Gózate. ¿Por qué? Porque hay privilegios para ti. Privilegios, sí, en esta vida, pero sobre todo en la vida venidera. Y esto ya me lleva a mi último punto final.
Pablo nos va a hablar de los privilegios de nuestra adopción. Pero antes, yo quiero hacer una marcada diferencia, o sea, separada de que las evidencias en sí mismo ya son un privilegio. O sea, esto de tener al Espíritu Santo es un privilegio, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos va a hablar de unos privilegios que van aparte ya de esos privilegios, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Versículo 17, fíjate lo que dice. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Wow, o sea, por causa de Cristo nosotros los creyentes heredamos todas las bendiciones de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre, este es el mismo Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya, o sea, ya nos bendijo, no nos va a bendecir, ya nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. O sea, somos bendecidos por el hecho de estar en Cristo, no por nosotros mismos. O sea, por nosotros mismos no tenemos ningún derecho a disfrutar los favores de Dios, ninguno. Pero por causa de nuestra unión con Cristo, todo lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. Somos herederos de Dios únicamente por causa de Cristo. ¿Y en qué consiste la herencia? Bueno, según la enseñanza de Pablo, la misma carta, o sea, en toda la carta, no nomás en estos versículos, en toda la carta, hermanos, según Pablo, hay por lo menos tres cosas en las cuales consiste esta herencia. En primer lugar, somos herederos del mundo. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 13, la misma carta de Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, la herencia que Dios tenía reservada para Abraham y su descendencia, no sus descendencias. Bueno, no era el pedazo ahí del Medio Oriente que está conformado por Canaán. No. O sea, eso era un símbolo de algo más grande. Dice la Biblia en el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. O sea, nosotros somos los herederos de la posesión de Dios por causa de Cristo. Salmo 37 nos dice repetidas veces, no lo voy a leer todo, pero dice muchas veces, los justos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, los benditos de él heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. En el Nuevo Testamento, Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que esto significa es que cuando Cristo regrese en gloria, se va a hacer evidente que todas las cosas le pertenecen a él y a todos los que están unidos en Jesús por la fe. Recuerde, es a Abraham y a su descendencia a quien Dios hizo la promesa. O sea, no descendencias, sino a su descendencia, que es Cristo. Mismo Pablo nos lo dice en Gálatas 3, versículo 16. Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase mucho, sino como de uno, y a tu simiente, en la cual, dice Pablo, es Cristo. O sea, en otras palabras, Pablo dice, no fue Abraham y a su descendiente, sino que fue Abraham y a su descendiente, el cual es Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, dice Pablo, versículo 29, Gálatas capítulo 3, escucha lo que dice ahí. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son por Cristo. Todos los gentiles son linajes de Abraham por Cristo. Y dice, y herederos según la promesa. En conclusión, somos nosotros los herederos de todo lo que le pertenece a Cristo. A Cristo, a Él y nada más. Y somos herederos del mundo. Y si esto te pareció que aunque se requiere fe para decir, wow, soy heredero del mundo, y tú viviendo tu vida para ganarte aquí el mundillo, no, y dejando descuidado las cosas de Dios, no. Escucha, si esto te parece así que, wow, increíble, bueno, espérate a lo que ahora va a decir Pablo. Lo vimos muchos meses atrás, Romanos capítulo 5, versículo 2. Después de decir, Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de qué, hermano? La gloria de Dios. Esto quiere decir que los creyentes, hermanos, no solamente vamos a contemplar su gloria, más bien vamos a compartir la gloria de Dios. Quiere decir, hermanos, que nosotros no solamente vamos a heredar el mundo, sino vamos a heredar a Dios. Si esto a ti no te entusiasma de que Dios sea tu herencia, tú todavía eres un idólatra. O sea, amas tú las cosas del Creador más que el Creador. El verdadero creyente es aquel que puede decir, como dijo el salmista Asaf en el Salmo 73. Dice el salmista, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y luego dice él, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Eso es lo que tú deseas? ¿Qué esperas encontrar en el cielo? Me preguntaron. A Jesús. ¿Pero qué? ¿Tus seres queridos? Sí, pero primero a Jesús. Quiero ver a Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que ver a Él.
Y dice el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, o sea, mi heredad es Dios para siempre. Salmo 16, mi porción y mi herencia es Dios para siempre. Nuestra herencia, hermanos, consiste en el hecho de que vamos a poder disfrutar la persona de Dios por los siglos de los siglos. Escucha lo que dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el templo de Dios, con los hombres, literal. Y cómo no, pues ya nos dio cuerpos glorificados que podamos soportar su presencia santa. Dice, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Dios mismo, finalmente. ¡Wow! Eso requiere un aleluya. Eso requiere tener fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios mismo estará con nosotros. Él va a ser nuestra porción en el paraíso. Él va a ser nuestra heredad. El disfrute de contemplar y sentir la presencia de Dios. Y algunas personas todavía se preguntan, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? ¿Y qué se va a comer en el cielo? ¿Y cómo van a ser las relaciones en el cielo? Me encanta lo que dice John Piper acerca de esto. Y él dice, cuando estemos allá, veremos a Dios en todo. En todo vamos a ver a Dios. Lo amaremos en todo. Toda la comida, toda la belleza de la naturaleza y toda la dulzura de las relaciones ya no serán idólatras. Ni siquiera habrá un hálito de tentación de ser idólatras en la era venidera, dice Piper. Todo se disfrutará como una catapulta en adoración a Dios. O sea, en palabras más sencillas, todo lo que disfrutemos en gloria, todo lo disfrutaremos, hermanos, en el cielo. O sea, al ver el objeto, las cosas de Dios que nos van a llevar a amar más a Dios, a glorificar más a Dios. O sea, al ver todo lo que hay en el cielo, principalmente a Dios, eso nos va a llevar a cada vez que el peso de gloria que le demos a Dios a través de los siglos sea mayor y mayor y mayor y mayor. Si a ti no te entusiasma esa idea de estar en la presencia de Dios para siempre, si el Dios de la Biblia, no el Dios actual que se predica en la mayoría de los púlpitos, sino el Dios revelado a través de toda la Biblia, ese Dios no es precioso para ti, tú quiere decir que tú no eres parte de esta herencia. Porque una de las cosas que hace principalmente el Espíritu Santo en los hijos de Dios es iluminar el entendimiento para que puedan entender las Escrituras. ¿Recuerdan cuando Jesús resucita? ¿Y qué hizo Jesús con los que iban rumbo a Damasco y que iban tristes? Jesús, no, es que dijo que iba a resucitar, pero ya es el tercer día y no ha resucitado. ¡Oh, insensatos, tardos, para creer lo que dice las Escrituras! Les mostré milagros y no creyeron. ¿Pero qué hizo? Les abrió el entendimiento para que entendieran. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te abre el entendimiento para que entiendas la Biblia y entonces la Biblia se te hace un tesoro. Empiezas a decir como el salmista que su palabra es tan dulce como la miel. En la nueva naturaleza, sí, la naturaleza caída detesta la Biblia, pero hay una nueva naturaleza que Dios te ha dado y que ama su palabra. Tanto así que Pablo le dice a los cristianos, deseen la palabra no adulterada como desean los niños recién nacidos la leche materna de su mamá. Así. ¿Tú has visto los niños recién nacidos? Yo estoy esperando ya que tengan nietecitos y volver a experimentar lo que es eso. Y ahora con el conocimiento, la madurez que hoy tengo del Señor, quiero hacer muchas cosas que no hice con mis hijos cuando estaban así de bebé, pero quiero llegar ahí, pero solamente recuerda a tu bebé, sobre todo las mamás, que se levantaban en medio de la noche y lloraban, y nomás le ponías fuera tu seno o la tetera. Así, con desesperación. ¿Has tenido esos momentos? Sí, yo sí, la verdad yo sí. No siempre es así, porque es por fe. A veces tengo que caminar como viendo lo invisible, no lo veo. Pero han habido muchos momentos en mi vida donde siento ese calor. Decían los que iban rumbo a Maús, no sentíamos su calor. Un fuego nos ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba. Y dice que a través de los libros de Moisés, de los profetas, les enseñó todas las cosas. Y lo mismo hizo con el resto de los discípulos. Les abrió el entendimiento. Una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es abrirte el entendimiento para que empieces tú a meditar en la palabra de Dios y lo disfrutes, no de una forma ritual y mecánica. Checkpoint. Pues así. Así es que, hermanos, ya termino. Si todas estas cosas son extrañas para ti, algo está mal. Lo más seguro es que Dios no ha regenerado tu vida y vas camino a una condenación eterna. Sin embargo, si tú sabes de lo que estamos hablando aquí, si tú puedes decir en tu corazón que tú amas a Dios y que tú te deleitas en su palabra, bueno, disfruta de antemano, hermanos, las glorias que vamos a experimentar en el cielo, porque vamos a experimentar glorias. No solamente vamos a heredar todo el mundo, no solamente vamos a heredar a Dios, que esto es lo más grandioso. Pablo nos dice una cosa más que vamos a heredar, porque sabemos que toda la creación gime una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción final, plena, completa. O sea, ya fuimos adoptados, pero estamos en el ya y todavía no. ¿Qué, hermanos? ¿Qué espera? La adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ese cuerpo que vamos a recibir de parte de Dios glorificado, donde ya no va a estar esa inclinación hacia el mal, nos van a poder poner lo que sea. De hecho, ya no va a existir ni Satanás ni nada, o sea, no hay ya ni tentaciones para empezar. Y si las hubiera, como tenemos cuerpos glorificados como los de el cuerpo de Cristo, no va a haber tal tentación que pueda llevarnos a pecar. Por eso que allá ya no va a haber más tristeza, ni más maldad, ni más dolor. ¿Te das cuenta? Así que hay algo más que ya quiero resaltar ahí, es lo siguiente. Yo no sé si usted notaron eso que dice, bueno, ahí dice Filipenses, dice Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de ¿quién? De la gloria suya, de Jesús. Cuando Jesús aparezca, eso va a pasar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estamos nosotros esperando la redención de nuestro cuerpo finalmente. Bueno, pero yo no sé si te fijaste en esto que dice el versículo 17 al final. Si es que padecemos juntamente con Él. Otra cosa que nos da la certeza de que somos hijos de Dios, de que Dios está obrando en nosotros, es porque padecemos juntamente con Él. O sea, vienen tribulaciones, vienen cosas fuertes a nuestra vida. Después de 25 años yo sigo aquí. Es una evidencia de que estoy padeciendo juntamente con Él, de que el Espíritu Santo me está ayudando a perseverar en sus caminos. Mismo Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígame. Esto nos enseña, porque toda la Biblia enseña esto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, le dijo Pablo a sus primeros discípulos. Necesario. O sea, lo que la Biblia nos enseña es que no puede haber gloria sin cruz. Esto no fue posible para Jesús y esto no va a ser posible para nosotros tampoco. O sea, Dios solamente tiene un hijo sin pecado. Todos los demás hijos de Dios pecaron, pero Cristo no. Sin embargo, todos los hijos de Dios tienen que sufrir como Cristo sufrió. Y esto es algo importante que Pablo tuvo que hacer esa observación para que nosotros en medio de las dificultades de nuestro padecimiento no dudemos de la adopción. Más bien esperemos esto, porque no es cierto que en medio de las aflicciones empezamos a dudar de Dios. O sea, tú de verdad dices que soy tu hijo y mira cómo me está yendo de la patada, Señor. Los creyentes vamos a padecer muchos sufrimientos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, hermano. Y nosotros somos caídos. Sin embargo, así como cualquier ser humano sufre por este mundo caído, nosotros sufrimos algo más que causa el mundo caído. Nosotros sufrimos persecuciones a causa de nuestra identificación con Cristo. O sea, tenemos que padecer porque nos identificamos con Jesús. Pedro en su primera carta dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gócense. ¿Por qué? Por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. O sea, gócense porque eso es evidencia que verdaderamente el Espíritu Santo está en ustedes, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Te das cuenta? Si estás padeciendo por causa de Cristo, gózate, porque eso es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en ti, te está transformando, está cambiando tu vida, te está conformando cada vez a la imagen de Jesús. Y como el mundo odia a Jesús, va a odiar en ti todo lo que se parezca a Jesús. Así que Pedro está diciendo, el hecho de que nosotros podemos mantenernos aferrados a Dios a pesar de las aflicciones es una evidencia de que el Espíritu Santo está morando en ti. Y yo te pregunto una vez más, puedes decir con una limpia conciencia que estás evidenciando o que estás dando estas evidencias de la adopción. O sea, la lucha con el pecado real, la confianza en el amor de Dios está ahí, el clamar espontáneamente a Él, Abba Padre, tengo necesidad, está en ti. Si es así, gózate. En el enorme privilegio que Dios te ha concedido. Muchos incrédulos ciertamente están disfrutando de comodidades más que tú porque son ricos. Sin embargo, tienes que creerle a Dios. Ningún incrédulo, por más rico que sea, hermanos, tiene un privilegio que tú tienes. O sea, el privilegio que tú tienes es mayor que cualquier riqueza. Por eso dice Juan, mira con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que qué privilegio para mí y para ti que hoy podamos decir, yo soy un hijo de Dios, yo fui adoptado de Dios y por ninguna cosa que yo hubiera hecho, sino por el solo sacrificio de Jesús. Yo soy hijo de Dios. Dios pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, por pura gracia me salvó y me adoptó y hoy me reconcilió con Dios y hoy puedo disfrutar de su comunión y puedo decir, Abba, Padre. Si este es tu caso, si las evidencias que hemos mencionado hoy, hermanos, son así, gózate, pero si no es así,
No te engañes a ti mismo, arrepiéntete de tus pecados mientras todavía tienes tiempo de arreglar tus cuentas con Dios. Porque la razón por la que Dios tiene que adoptar a hijos es porque nosotros somos huérfanos. Pero el estatus de Dios de legalizarte como su hijo está ahí. ¿Qué dijo? Que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, a los judíos vino, pero no le recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escucha lo que dice: los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que ven a Cristo confiando únicamente en Él, como aquel que puede concederte el perdón de todos tus pecados. Pídele que te salve. Pídele que tenga misericordia de ti para que puedas disfrutar el enorme privilegio de ser reconciliado con Dios y adoptado como uno de sus hijos. No sigas buscando nada fuera de Cristo, porque no hay nada afuera. Ven a Cristo.